Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, vengo con Jaso hoy. Venimos a un sitio que queremos ver hoy. Vamos a ver si se puede entrar todavía. Vamos. Hola. Pero a ver si podemos bajar aquí. Sí. Vamos a pasar por aquí, ¿verdad? Cuidado con las plantas, por los ojos. Mira. Lo que pasa es que por aquí, mira, para pasar por aquí, a ver si podemos. Mira, las moras. Cuidado que esto tiene un montón de púas, ¿eh? Mira la mesita por ahí, qué guapa. A ver si podemos entrar por aquí. Lo que pasa es que hay un montón de arañas. Si quieres, vemos esto primero y ahora. Ahora vamos por aquí, sí. Ven. Cuidado con las bajas, hay un montón de púas. Ven chicos, esta era una de las habitaciones. ¿Ven? Fíjate. Pedazo de muros, Los muros son enormes, Muchísimos, Mira lo que es la piedra central por aquí. Esta la idea era poner como una sombrilla en la parte central. Acércate para que veas. Ahora entramos a la habitación. Mira. Aquí están los banquitos. Para enseñar con cuidado, Un poco de piedra, Sí. Fíjate. Son 4 bancos. El centro como para poner Una sombrilla. Una sombrilla. Claro. Y aquí poner para comer aquí. Imagínate, para poner todos los platos aquí para comer. La sombrilla en medio y los banquitos. Súper rústico, todo guapísimo, 4, ¿no? 4 banquitos. 4 banquitos. 1, 2, 3 y 4 aquí. Sí, están separados los dos edificios, ¿no? Sí, hay una entrada, pero a veces no se puede entrar. Yo mi idea era entrar por si hubiera algo detrás, pero inviable por el tema de que ha crecido todo lo que son las ¿cómo se llama eso? La maleza. Mira las moras. Sí, mira las moras aquí. Qué pasada, Vamos a entrar en la habitación para que vean un poco la habitación. Sí. Fíjate que se nota que la tiene arreglado y tiene un montón de calidad. Está bien, completamente bien escalada. Y la piedra, fíjate, piedra de cantería, que eso es carísimo. ¿Ves? Está súper bien, ¿no? Está espectacular y es una piedra de cantería de lujo, ¿sabes? La maderita, madera, mira, con el tiempo que lleva llevando, ¿no? Fíjate la madera, la calidad que tiene, lo bien hecha que está. Y eso se veía, mira, iban a un soporte para otras estanterías, o de cristal o de madera. Yo creo más de madera, ¿no? Madera, ¿verdad? De cristal. Y fíjate luego el detalle, ¿Cristal también? También cristal, claro, sobre todo porque yo no sé la función que querían darle, ¿vale? Y esto, fíjate, la esquina, súper bonito, dejaron como fuera, encalaron todo, pero dejaron fuera piedra de cantería, que da un aspecto súper rústico, pero a la vez súper elegante, porque es carísimo. Sí. Vale, y si te fijas el techo, mira, todo bien trenzado, lo que son las cañas, la madera, y ahí está el tubito para la luz. ¿Te das cuenta? Bien hecho, es calidad. Dejaron para la llave de la luz. Sí. Todo. Esto era un antiguo molino. Lo que yo no acabo de tener claro si al final esto lo querían hacer como casa o querían hacer algo más. Porque igual lo querían restaurar molino para utilizarlo como casa o directamente dejarlo así, ¿sabes qué quiero decir? Como museo, no lo sé, no tengo claro porque no conseguí averiguar. Pero si era casa, tú imagínate poner aquí tu habitación aquí, ¿sabes? Poner la camita aquí, poner aquí todo preparado para los fines de semana y demás. Sí. Y después el resto, ya ver el resto de la casa, chico, del sitio que es precioso donde estaba el molino. ¿Dónde está? El gato ahí. Está metidillo ahí, ¿no? Gatillo blanco. Me recuerdo cuando fuimos a Tenerife, que también encontramos un gatillo blanco. Vamos a entrar por el otro lado. Cuidadito ahí. A ver si soy como un agua, ¿no? Es el gato. No, pues sí, pero hay otro. Parece que hay un león, ¿eh? No sé, como... Sí, mira que el gato que está como rabiando. Tranquilo, hombre, tranquilo. A lo mejor tiene cachorrillos por ahí o algo. Y está enfadado por eso. Entra. Qué guapo, Esto es espectacular. Chicos, fíjense el espacio que había aquí. En el caso de lo que quisieran haber aprovechado como casa, tendrían la pared misma ornamental y original, que es la pared que tenía aquí. Aquí han hecho lo mismo, ¿te das cuenta? Mira, madera aquí arriba. Lo hicieron igual, Igual, madera aquí arriba, aquí la piedra de cantería espectacular. Esto es precioso. Yo quise tener una casa con esta piedra de cantería. Esto es lujo, Lujo. La piedra que le da un aspecto buenísimo. Y fíjate que era como para poner a lo mejor una macetita o algo ahí, ¿sabes? Algo guapo aquí. Aquí podrías poner la zona de televisión y demás. Cierras esta puerta. Pones aquí, mira. Aquí puedes poner el comedor. Eso, que parece que
Que era hasta abajo, Sí, pero como que lo cerraron aquí. sí. Fíjate las patillas de los gatos. Yo creo que los gatos suben y se meten aquí arriba. Yo creo que se ponen ahí a ellos a acostarse Sí. por la noche calentitos. ¿Eh? Exactamente, un poco de cobijo aquí. Y todo de madera, ¿ves? Lujo total, maderita, tío. Todo madera. Si fuera, si lo fueran a utilizar no como museo, sino como casa, aquí podrían reutilizarse aquí, mira, la entrada, aquí podrías poner el sofá, un comedorcito, lo que sea aquí, imagínate comer aquí, tío. Y poner aquí abajo la cocina. Miren, chicos, el antiguo molino, van a alucinar con lo que vamos a ver ahora. ¿Vas por aquí? Mira la piedra del molino. Qué locura. Mira la parte de antes como si fuera una antigua tienda, ¿te das cuenta? Parece una tienda, sí. Como una antigua tienda. Un mostrador, ¿no? Efectivamente. ¿Ves? Como si fuera un mostrador. Atrás estaba el molino. Y eso del molino. Ahí se metía lo que era el maíz o el millo. El grano, sí. No, el grano. El que fuera. Y se molía. Y ahora ahora van a ver una cosa sorprendente que vamos a ir ahora. Pero primero vamos a estar aquí. Para que lo vean. Sí. Entonces, vamos. Esto es una joya. Esto Años es sin tinta. digno de un museo. Esto puede tener a lo mejor 150 años perfectamente. ¿Sabes? Esto es antiquísimo. Y mira incluso la escalera, chicos. Mira la escalera. La escalera para poder subirse aquí y desde aquí arrojar lo que era a este sitio, poner esa especie de embudo, poner el grano y que se fuera moliendo. Vale, y había un engranaje y ahora vamos a ver una cosa. Mira arriba también aquello como una maderita, ¿no? Vamos, ahí iba colgado algo con lo que... Del engranaje, ¿no? Del Sí, engranaje, sí. puede ser. Sí, y ahí arriba voy a poner también cosas. Y arriba también con lo que dijimos, fíjense, el Pero techo. Lo bonito es que dejaron la pared original detrás. Es que le da un aspecto como más rústico, ¿verdad? Sí. Y aquí se pueden poner cosas. Aquí pueden haber hecho esto una cocina. Tú piensas que si tú fueras a hacer una casa, podrías poner lo que dijimos, aquí el comedor, aquí la cocina, poner los muebles de la cocina, aprovechar esto como si fuera la encimera, ¿sabes, tío? Aprovecharlo todo para poner cosas. Yo me voy a hacer de comer aquí. Y además, chicos, ahora van a ver la vista que hay hacia afuera. Cuando yo abra esa puerta, van a ver la vista que hay hacia afuera, que es pura naturaleza. Los pajarillos. Sí. Miren arriba, miren, fíjate arriba. El ventanuco, está la naturaleza detrás. Y ahí si nos ha cerrado demasiado, chico, porque es un sitio donde tenemos que ir fuera, que si la naturaleza no lo ha cerrado demasiado, a lo mejor nos podemos meter. Y le va a sorprender un montón. Y más las escaleritas, este sitio para reconstruirlo como casa, sería increíble. Dime tú qué te parecería, pero yo creo que sería flipante. ¿Sabes? Digo, la habitación aquí la zona de la cocina, de restauración y demás, y estar aquí. Y luego las salidas. Vamos a ir por aquí. Súper rústico. Sí, la zona donde está, que hay que atravesar un medio bosque. De hecho, incluso la entrada está oculta. Nadie sabe, no se ve desde fuera, no se ve ni siquiera dónde está, porque hay como una nube de naturaleza. Vamos a quitar esto aquí, no sé quién puso esto aquí. A ver si podemos pasar. Miren la puertita, chicos, miren qué pasa. Miren aquí, mi madre. Miren, chicos, miren qué naturaleza hay aquí fuera. El gatillo, ¿no? Lo que se escucha. Sí, el gato. Está ahí. Sí, ¿no? Cuidado, mira todo lo que hay aquí, ¿eh? Nos tenemos que tener un montón de cuidado, chicos, tenemos que tener cuidado aquí por todo lo que son los árboles que hay aquí, fíjense. Estamos rodeados todos de árboles y aparte de las púas que hay aquí. Impresionante. Vamos a intentar pasar por aquí. Tenemos que ir con mucho cuidado, ¿eh? Yo creo que esta árbol ha caído, no recuerdo que estuviera tan caído. Mira los escalones, mira. Pasa por aquí. Fíjense los escalones, chicos, mira. ¿Puedes? Sí. Chicos, fíjense que aquí abajo hay un túnel. Ahora vamos a entrar en ese túnel, ¿eh? Prepárense. El sitio es precioso. Mira la naturaleza que nos rodea. Mira. Todos son plantas. ¿No te extraña que cuando llovía pasaba el agua por debajo de la casa? Es que creo que se movía el molino. Con eso ahora verán, chicos, porque eso lo que vamos a ver es de museo. O sea, lo que vamos a ver es increíble. O sea, es volver al pasado, pero 150 años perfectamente. Este lujo no se puede ver todos los días. Ver un molino antiguo de esta característica es increíble. Vamos a ver las escaleras por aquí. Lo que siento es que hay mucho bicho. Vamos por aquí. Mira ahí, bicho. Es pajarita eso, está muy oscuro. Está súper oscuro. ¿Tú tienes ahí la linterna fuerte? No la tengo. ¿No? Pues vamos. No la cargué. Vale. Cuidado aquí. Venga. Miren el túnel, chicos. Miren. Un poco tenebroso, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? ¿Cómo se ve? Se ve, ¿eh? No, bueno, no se ve. No se ve directamente. Cuidado, es que hay púas por todas partes, ¿eh? Cuidado. Por aquí. Chicos, miren. Bueno, ahora. Por aquí creemos que venía el agua. Esto es una especie de acequia que movía las piezas que están dentro. Eran las piezas, chicos, que son absolutamente de museo. Eso puede tener. Ahora al subirle el ISO se ve un poquito. Yo creo que se va a ver mejor. Vamos a ir por aquí. Cuidadito por aquí, ¿eh? No sabemos cómo está el techo, aunque yo creo que lo repararon. Que mira, ¿ves?
Aquí está mal. ¿Ves? Como que se ha ido pudriendo con los años, aunque lo repararon, le pusieron cemento como para reforzar la anterior. Ven, y aquí también. Sí. Yo creo que la idea era volverla a tener correctamente. Querían como ponerle como luz. Como luz. Claro, yo pienso que querían tenerlo todo. Mira, y allí hay como un... ¿Yo? ¿Ese que fuiste tú? Sí, fui yo. Ah, coño. ¿Ves ahí? Ah, Hay Oh. como una cajetilla como para ponerle los cables. claro. Sí, mírala aquí, exactamente. Mírala aquí. Pero mira, ha caído trozos, Hay ¿eh? parte del techo. Cuidado, porque estos monturas no queremos quedarnos atrapados aquí dentro, ¿eh? Mira, mira aquí. ¿Ves las pajaritas de la humedad? Asómate aquí para que veas. Mira, mira. Mira, mira, mira. Dios, las pajaritas. Sí, hay miles, pero mira, mira, mira. Mira, Mira el engranaje. mira el engranaje. Pasada. Es una pasada, es volver al pasado. Es verdad, esto es lo que removía el agua. Claro. El agua entraba por aquí, o caía, mira, aquí Yo caía. creo que caía el agua, movía eso Sí, y movía arriba para trillar el... el grano, ¿verdad? grano. El agüita caía por aquí, se movía. Esto es una pasada, ¿eh? Tener la oportunidad de ver a estos chicos en directo aquí es un sueño. Pero mira todas las pajaritas que hay de la humedad. Da un poco de mal rollo, ¿verdad? Da un poco de... Se nota que lo intentaron arreglar, ves que está Sí, como sí, arreglado. está- Pero el engranaje es una locura. Esto va a estar en un museo, ¿eh? Estos chicos se perderá aquí porque está metido en un sitio en medio de la naturaleza, pero estamos viendo algo de, vamos, de ensueño. O sea, esto... más de 100 años. Para las personas como nosotros que buscamos sitios abandonados y vemos sitios así, además, fíjense que no hay ni siquiera una pintada en toda la casa. No. La casa está absolutamente intacta, o sea, o el molino, porque no sabemos exactamente si pretendían ser una casa, medio casa museo o solo un museo. Pero el sitio es una preciosidad, chicos. El sitio es un lujo absoluto. Porque ver todo el engranaje de cómo funcionaba, hoy en día eso se pierde, porque eso se acaba quitando para poner maquinaria nueva. Y encontrar en medio del campo, perdido en mitad de un sitio, este lugar, es increíble, es increíble. Cuenta tú un poco qué te parece, ¿eh? Hombre, no me lo esperaba. Ni de coña, No, ¿no? el típico molino, ¿no? Que se mueve por, yo qué sé, por viento. No me lo esperaba por agua, la verdad. Y con ese, y además el engranaje, que es increíble, Como ¿eh? se ve, seguro que el agua entraba no sé por dónde, o entraba Sí. por aquí mismo, movía las aspas, Sí. y arriba, claro, al mover las aspas mueves el tubo cilíndrico y a su vez trilla el grano. El grano. Y luego el agua se desliza, ves que hay como una inclinación Inclinación que va hacia afuera, Sí. ¿vale? Mira, mira cómo se ve la humedad. Fíjense, chicos, cómo se ve todo Mira. el musgo. Todo verde. Y mira lo bonito que se ve eso ahí fuera, ahí fuera. Eso es un lujo, pero increíble, ¿eh? Estamos en medio de la naturaleza, chicos. Estamos en medio del bosque este que está aquí atrás. Este es un barranco, Sí. para abajo. Sí. Qué increíble, ¿eh? Mira qué bonito, todo intrincadísimo lo que es la naturaleza. A ver si podemos ver el otro lado, a ver si hay suerte y lo vamos a ver. Chicos, vamos a intentar ir al otro lado. Vamos, cuidadito ahí porque a ver si vamos a pasar. A ver. Es que hay que tener mucho cuidado con las zarzas, chicos. Mira, está lleno de zarzas. A ver. Vamos a cerrar la puerta como estaba. Miren todas las telarañas. Si alguien puso aquí detrás esto es por seguridad, por dejarlo para que se mantenga mejor, chicos. Ya la piedrita la vemos aquí detrás, para que se quede cerradita la puerta y no haya problema. Venga. Qué lujo, ¿eh? Está espectacular el sitio. Vamos a ver si podemos ver la otra habitación que quedaba pendiente. Es algo diferente, ¿no? Es algo distinto, esto es rarísimo ver algo así. Y además, Mira que tiene gatillo, es lo que te dije, que está defendiendo sus gatos, por eso te decía yo que la actitud es de defensa de sus cachorritos. Qué bueno, lindo los cachorritos, ¿eh? Cómo se veía, chiquitito, con razón. ¿Ves? Y este sitio me encantó, porque este sitio, chicos, para cafecito es increíble. Me encanta la forma de los banquitos. De los banquitos, es que esto es un lujo. Esta esquina aquí. Y fíjate, mira, arriba hay cristal. Sí, Cristal, te lo iba a decir antes, pues lo vi. No me había dado cuenta. Cristal para que le entre la claridad Ah. y así no sea tan oscura la parte de adentro. Qué pasada, claro, iba a estar cristal por eso, para que no cayera la lluvia desde la parte lluvia en la trasera. parte de atrás. En la parte trasera está cubierto con cristal. Qué lujo. Sí. Y miren las tejidas, chicos, qué preciosidad. Miren las tejas, qué increíble. Venga, vamos a ver si podemos estrenar aquel sitio. Está más complicado aquí porque... ¿Aquí? Sí, mira, porque está la... El problema son las... Como una encimera ahí. Sí, es como eso, un bañito. No sé, se podrá pasar, si no, no... Déjame ver. Es que antes, claro, la otra que viene todavía pullover. No, si no, es que está muy... Que me lo clavé todo. No, es que está muy... Espera, a ver. Está súper bien hecho. A ver. Pues me había destrozado, cuidado. ¿Estás clavando aquí? ¿Sí, no? Espera, no te muevas. Espera, no te muevas. Sí.
No, ¿qué va? ¿Qué va, qué va, qué va? Estoy atrapado hoy. ¿Puedo? Ah. Ya. Chicos, esto es la mejor defensa que puede tener un sitio. Sí, la verdad que sí. Vamos a ver. Vale, ¿tú puedes pasar? No creo. No veo. No, porque tú me has pasado al lado, yo tengo cosas. Sí, bueno, chicos. Miren. Si quieres me dejas la cámara. Déjame la cámara. Sí. Cuidado. Miren, chicos. Cojo yo el testigo de Hasu un momento. Les voy a mostrar aquí, miren. Porque Hasu no puede pasar porque tiene pantalones cortos y es imposible. Ven todas las de la araña. La puerta aquí de entrada. ¿Ven aquí? ¿Qué pasaba? Buenísima la puerta. Tenía como si fueran unos agujeritos aquí. Todo esto era la encimera del baño. Aquí tenían como lo que era el lavamanos. Aquí era una zona como para poner parte del tema del baño. No sé si hay algunas cosas para poner cositas del baño y demás. La encimera. Y aquí vemos la bañera, chicos. Imagínense qué bañera más guapa. Miren, fíjense. ¿Ven? La bañerita aquí. Para bañarse tenía incluso, fíjense que tiene hasta las dos manillas para poner la luz. Las manillas para poner el agüita y demás. Y fíjense guapa la bañera. Esto es un plato de ducha. Por eso yo creo que a veces he pensado yo, si es un museo, no le van a poner un plato de ducha, le van a poner un baño y ya está. Por eso digo, yo creo que a lo mejor iban a poner también una casa. Te pondrían un baño nada más. Claro, exactamente. Y aquí vemos donde ponían la vasijita, aquí detrás para poner cosas, aquí también vemos las pajaritas de la humedad, chicos. Fíjense todo el techo que aprovechaban para que se viera muy bonito, aprovechaban todo lo que era el tema de utilizar la roca como si fuera una especie de ornamentación, ¿no? En vez de ponerle todo, como aquí, como que está todo con lo que es el tema de encalado y demás, decían, pues mira, vamos a ponerle para que sea bonito, utilizamos la roca como medio ornamental, ¿no? Y aquí atrás incluso tenían como esta cosita, como este banquito, para poner cosas, a lo mejor para poner los temas de ducha y demás. Es súper rústico, y esto para una casita es increíble, ¿eh? Esto es un sueño aquí. Y fíjense arriba está incluso donde ponías el teléfono, ¿no? De la ducha. Y arriba todo el techo es de madera. Y fíjense cómo cuelgan las telarañas, chicos. Hay miles de arañas. Hay que tener cuidado porque aquí hay una araña que se llama la araña violín, que sin ser normalmente, a veces sí, mortal, puede llegar a serlo, pero normalmente no lo es. Pero sí que produce una picadura, que es una araña que es hasta aquí en Canarias solamente, que si se da esa picadura, se puede llegar pues te pica y la piel se puede producir una especie de putrefacción, ¿vale? Y hay que tener mucho cuidado porque si no puede ser muy peligroso, incluso mortal, ¿vale? Pero bueno, no creo que haya problema aunque hay un montón de telarañas hoy aquí. ¿Ven? Está lleno el baño. Pues chicos, vamos a salir de aquí ya, yo creo que lo hemos visto todo, porque queremos seguir viendo unos cuantos sitios. Mira a ver si coge tú. A ver. Y me deja ayudar ahora a Basari porque... Sí. Mi madre mía. Espera. Me está cogiendo aquí detrás. Mi madre mía. Va. Tengo que agacharme y rezar. Sí, si no tienes la cara. Eso me preocupa, tío. Yo te hice todas estas para acá. Sí. Chicos, conseguí salir. Pues casi salí mejor que entré, ¿eh? Sí. Fíjense, ven un segundo, mira aquí. Miren, chicos, ¿dónde está enclavado el lugar? Miren hacia arriba toda la naturaleza que hay, es increíble, o sea, es precioso. Está como si fuera una nube que lo rodea, ¿no? Una nube de vegetal, fíjense la salida. Ni se ve, la gente ni siquiera sabe que este sitio está aquí porque está oculto por una especie... Si fuera un agujero de naturaleza. Sí, ¿verdad? Está en medio de la naturaleza, ha respetado el espacio, pero sin embargo el sitio está aquí. Incluso yo llego a verlo en invierno mucho más cubierto. Y el sitio está oculto, o sea, la mayor parte de digo, no, fíjense que no hay ni una pintada, no hay nada roto. Está todo intacto, fíjense. Está como si quisieran otra vez. Sí. Volverlo a retomar. Que se lo hierba y le ponen su cuerda, le ponen y la luz y lo dejan perfecto. Como tiene tanta calidad, no hace falta, ¿sabes? Y nadie lo ha venido a romper, se ha mantenido perfectamente, ¿sabes? Y el sitio ya lleva años abandonado, porque hace bastantes años que se abandonó, pero sin embargo se sigue manteniendo bastante bonito, chicos. Pues nada, vamos a salir de aquí, a ver si podemos salir sin problemas, chicos. Vale. Y porque queremos seguir un poco más de exploración, cuidado.
Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, pedirte que te suscribas, activa la campanita para que recibas todas las notificaciones de los nuevos vídeos que están por venir, da un like si te gustó el vídeo y comparte en tus redes sociales, con lo que ayudas muchísimo a seguir adelante. Sin más, nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.